Espero que hayan disfrutado este tiempo de alabanza y de adoración. Como estábamos hablando, es un tiempo en el que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Dios. La verdad que cada día el mundo está más convulsionado y la gente está más acostumbrada a eso. Esto que está pasando, la pandemia, todas estas cosas que estamos viviendo, van pasando los meses y uno se va acostumbrando. Y ya mueren 500, 1000, 3000 personas. Y lo decimos, veo, se murieron 3000 personas, se murieron 500 personas, pero la verdad, muchas veces ya con el tiempo ya se vuelve algo tan común que ya no nos da nada. Solamente cuando nos toca a nosotros, que se nos muere la mamá, se le muere la tía, entonces ahí sí es donde nos damos cuenta es que estamos en el mundo real. ¿Qué es lo que está buscando Dios a través? O qué es lo que permite Dios a través de todas estas pruebas que la tierra está viviendo? Es que la gente ponga sus ojos y fije sus ojos en Él. Pero esto tiene una doble consecuencia. Hay personas que van a buscar más del Señor o hay personas que se van a endurecer. Y también póngale por otro lado la crisis social que se están viviendo en nuestros países. Hay una convulsión tremenda y el enemigo se está moviendo en este tiempo de esa manera, en el sentido de que es verdad que existe una insatisfacción social, pero el único camino para salir de eso es poner los ojos en Cristo. Y nosotros creemos que es poniendo los ojos en un político, poniendo los ojos o saliendo solamente a marchar. Pues usted puede salir a marchar y mostrar su inconformidad por las cosas, pero hay gente, y eso es lo malo de la raza humana, es que aunque haya intenciones buenas con las cosas, el diablo siempre va a usar gente para dañar las cosas, para hacer las cosas por el lado malo. La gente puede querer un cambio social, pero el diablo usa todo eso, pone en el corazón a otras personas, grupos ilegales, gente que está interesada en el narcotráfico, gente que está interesada, ponen esos corazones a operar ahí, porque donde opera la mano del hombre sin Dios, nunca va a haber la justicia de Dios. La Biblia dice que en la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. Y lo que necesitan nuestros políticos y lo que necesitan las personas que tenemos nosotros ahora es a Jesús. Y solamente cuando más personas y más personas y más familias el Evangelio les llegue, sus corazones van a ser transformados y van a poder cambiar sus países. Si usted conoce a Jesús, usted va a ser mejor esposo, mejor ciudadano, va a pagar sus impuestos. Mire, si todos fuéramos creyentes verdaderos, no digo creyentes aguapaneludos como les decimos en Colombia o cristinos, si todos fuéramos verdaderos creyentes, el gobierno viviría platudo, porque todos viviríamos pagando nuestros impuestos, porque nosotros no defraudaríamos al otro, nosotros no robaríamos. Entonces los empresarios que están produciendo, el empresario no estaría cobrando de más, no habría usura porque yo no estaría cobrando intereses sobre los intereses para hacerme cada vez más rico, no habría un montón de cosas. Si la gente supiera que la única solución está al frente de los ojos, correría a los pies de Jesús. Correrían, y no digo que iría, estoy diciendo que correrían, porque lo que nosotros necesitamos es correr a los pies de Jesús. Él es el único que puede salvar esta tierra. Y los pastores y la iglesia tenemos una gran responsabilidad. Y cuando usted no mire a su pastor y diga, ay, vea, el pastor tiene una gran responsabilidad. Uy, no, ser pastor, qué cosa tan dura, tiene responsabilidad. No, es a ustedes, a nosotros como iglesia, es nuestra responsabilidad. Es la iglesia de Jesucristo la que tiene la responsabilidad de mostrar el rostro de Jesús y llevar a Jesús a cada persona. En estos días yo estaba con unas personas judías y yo en mi corazón pensaba, ¿cómo les voy a compartir de Jesús a ellos? ¿Cómo les voy a hablar, Señor, de Jesús? Quisiera tener la paz para poder hacerlo, poder compartir de Jesús a estas personas, porque ellos no creen que Jesús es el Mesías. Entonces a hablarle de Jesús a los judíos es un poquito más complicado, porque ellos tienen muchas preconcepciones, que ellos creen que los cristianos fueron los que los perseguimos en la Edad Media, aunque pudo haber sido verdad. Ellos creen que los cristianos fuimos los que no abrimos la boca cuando a ellos los metieron en las cámaras de gas y mataron a 6 millones de judíos. Ellos creen que nosotros fuimos cómplices de eso, y que a nosotros hablando de Jesús y que Jesús es judío, no, la iglesia en esa época se quedó callada
Y entonces hablarle a ellos cuando ya tienen esas cosas en su cabeza, esas preconcepciones, es complicado. Pero nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que le ayude a hablar a ese jefe que es muchas veces que usted lo ve que tiene una vida tan difícil y tan destruida y tan alejada de Dios y con tantos problemas, que Dios le dé sabiduría de hablar. Hay que abrir la boca. Hay que abrir la boca y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Usted quiere que el Espíritu Santo se mueva en su vida, porque hay cristianos tan secos por varias razones. La primera razón, porque nos acomodamos al mundo. Entonces vivimos en el mundo y con Dios, en el mundo y con Dios. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué le pasa? Se contrista. Segundo, porque nos acomodamos en un sitio de confort y no queremos compartir la palabra. Acuérdense que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés precisamente para que nosotros pudiéramos servir a Jesús. A los apóstoles no se les dijo, vaya y prediquen de una vez. A Jesús ya los había mandado cuando estuvo acá. Note esto, Jesús ya había mandado a sus discípulos y les dijo, vayan y prediquen, y les decía, no lleven 2 capas, vayan de 2 en 2, y les dijo, prediquen el evangelio. Él los envió, dijo, echad fuera demonios, sanar enfermos. Él los mandó, pero cuando Él se fue, Él no los mandó a hacer eso. Él dijo, esperen la promesa del Padre, porque recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y cuando decía hasta lo último de la tierra, se refería a usted y a mí, que somos los que estamos hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Dios en este tiempo tiene que despertar la iglesia, y nosotros tenemos que entrar en una relación con Dios más fuerte. Yo le decía a la gente, ¿por qué se pierde la gente? Por el pecado. ¿Sabe por qué se pierde la gente? Porque usted y yo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso se pierde la gente. Tenemos que hacer, y por eso tenemos que arrepentirnos y pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer. Y no se lo digo, y se lo estoy diciendo con amor. Se lo estoy diciendo con amor porque Dios está a la mano. Tú lo puedes tener, tú ya lo tienes al Espíritu Santo, tienes al Señor. Pero abre la boca, no le dé pena. Y trate de enderezar su vida para que dé testimonio a los otros. Porque entonces, mucha gente, cuando esté en el infierno, por no escuchar de Jesús, y tú los veas allá, y tú de pronto estés en el cielo, pero eras un cristiano guapaneludo y te lograste ir al cielo, pasaste raspado, y vas a ver mucha gente que compartió, que tú estaba a tu lado, y hasta pudo perderse por mal testimonio de nosotros. Yo le decía a una persona que yo conocí, que tenía una debilidad, y todos tenemos debilidades, y en la iglesia vamos a ver cantidad de gente con debilidades. Esta persona, su debilidad eran las mujeres, y él de vez en cuando se iba, nadie sabía, pero él se iba para los gogos por allá, cristiano, yendo a la iglesia, sentado ahí, casado, con hijos, pero él en su adicción, él se iba para los gogos, y él decía que él no tenía relaciones con él, sino que le gustaba ver. Entonces yo le empecé a hablar de que él necesitaba entregarle sus ojos a Jesús, necesitaba renunciar a eso, necesitaba darse cuenta. Yo le decía, piensa en algo. Cuando nosotros tenemos debilidades, piensa en algo. Esa muchacha necesita a Cristo, y usted es cristiano. Usted se sienta a ver esa muchacha que necesita a Cristo. Luego esa muchacha va a una iglesia y lo va a ver usted allá. Y ay, Señor, no era cliente mío allá. Piense usted esto. ¿Qué responsabilidad tiene usted en que esa alma se pierda? ¿Qué responsabilidad tiene usted en que esa alma se pierda? Y esta persona lo que tuvo que hacer, y fue una de las cosas que él tuvo que hacer radicalmente, se compró un teléfono. El teléfono era una coquita de Nokia de esas que ni tenía, porque él tenía que estar alejado de cualquier cosa que lo incitara, hasta los teléfonos,
que lo incitara a pronto ver ese tipo de cosas, que después lo llevaba a ir a esos lugares. Entonces, y no solo pues, o sea, porque cualquier cosa que usted lo lleve a tener esa tentación. Entonces, porque usted no sabe que a través de esa tentación, a través de esa área débil de su vida, si usted no se deja llevar, puede que usted hasta se salve, porque la salvación no es por obras. Que usted se arrepintió y está arrepentido, pero ¿cuántas personas no dañamos antes? ¿Cuántas personas nosotros no dañamos antes? Yo creo que una de las lágrimas que muchos cristianos van a botar en el cielo va a ser por la responsabilidad que tenemos nosotros en perdición de pronto de algunas personas. Por ejemplo, si yo viviera bien delante de Dios, ¿cuántos no llegarían a Jesús? Si yo hiciera lo que Dios me mandó a hacer, si yo estuviera preparándome para servirle a Jesús como le tengo que servir, ¿cuánta gente no se salvaría al ver el testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida? Si yo permitiera que Dios me limpiara, me libertara, y yo empezara a buscarlo, como dice la Biblia, que le debemos de buscar, y lo empezara a hacer, y empezar a cambiar, ¿cuántas personas no se salvarían por eso? Y el hecho de no hacerlo, ¿cuántas personas no se están perdiendo por eso? Esposas, hijos, cristianos que estamos en la iglesia, pero tenemos una doble vida. En la iglesia, pastor, aleluya, gloria a Dios, pastor. Y en la casa, groserías delante de los hijos, gritos a su esposa, maltrato, mentiras, diga que no estoy. Diga que no estoy. Hermano, usted no le puede decir que en la iglesia que no decía mentiras. No, diga que no estoy. Diga que no sé qué, diciendo mentiras. Esto me hace acordar de un testimonio. Mire, lo que quiero decir, estoy hablando de esto porque esto es muy serio y la iglesia tiene que cambiar. Y Dios me está poniendo a decirles esto. Una vez yo estaba recién convertido, y esto no me gusta, bueno, no sé si lo debo contar, pero una vez un pastor, llegué yo a que alguien me enseñara a tocar batería, que yo quería tocar batería, y tengan en cuenta esto. Cuando un cristiano llega y tiene ese deseo, como estaba yo cuando empecé, de aprender, tú tienes que ayudarlo y meterlo para que eso no se pierda, porque el primer amor se va en ocasiones y ya la gente, por eso que usted lo ve todo emocionado al principio y ya después con el carriel caído, ¿cómo le llaman carriel caído? Como desanimado, ¿cierto? Llegué allá y, pastor, su hijo me iba a enseñar a tocar batería. Era un pastor de una iglesia. Y él me dijo que viniera a esta hora y yo llegué, toqué la puerta, yo estaba recién convertido. Es que no, ese man no está, ese muchacho no está. Y el muchacho atrás, y yo lo veía atrás al pelado parado, y el pastor dice que no, él no está, él no ha venido. Y pues, si yo hubiera sido otra persona, porque el Señor me había tomado de una manera muy especial. Yo les conté que a los 15 días el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Entonces, yo vivía en un fuego en el primer amor inicialmente, tremendo. Pero en la iglesia vemos testimonios de ese tipo. Si yo no hubiera estado así y yo le hubiera parado bolas a eso, le hubiera puesto atención a eso, le hubiera puesto a criticar, como mucha gente, ese pastor es un mentiroso, que allá predica, pero mire que su vida no es igual. Entonces muchos hijos no llegan a los caminos del Señor por doble vida en las casas. Usted tiene un hijo, tiene una responsabilidad, sus hijos deben de ver la rectitud que solamente Jesús da. Cuando nosotros comenzamos a andar con Jesucristo, la rectitud que comenzamos a recibir cuando enderezamos nuestra vida, la gente va a ver nuestra vida y va a darse cuenta que Jesús es real. Lo que quiero decir con esto es que nosotros, la iglesia de este tiempo, Dios quiere a la verdadera iglesia. Cuando digo la verdadera iglesia, no estoy hablando de una denominación, sino de las personas. Las personas, nosotros, seamos sal y luz de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor cuando no somos sal y luz? Dice, nos sirve para... ¿Se acuerdan? Cuando la sal no sala, cuando la luz no alumbra, ¿no sirve para qué? ¿Para qué? ¿Quién me dice? Cuando la sal no sala y cuando la luz no alumbra, ¿no sirve para qué? Para nada. Para nada. ¿Sí? Y vemos iglesias llenas de gente muchas veces que no sirve para nada. Piense en eso. Dios quiere que usted sea sal y luz verdadera de la tierra. Ese amigo que usted lo ve en las drogas, sea sal para él.
Y la sal arde. Y usted le va a arder a esa persona. Porque esa persona va a ver la rectitud de Dios en usted. Si no ve la rectitud de Dios en usted, si dice la Biblia, el Señor dice, si la luz que debería haber en nosotros es oscuridad, si nosotros que somos cristianos vivimos en oscuridad, ¿cuánto más será la propia oscuridad? Si nosotros, siendo que somos supuestamente los buenos de la película, andamos en oscuridad, ¿cuánto más será la misma oscuridad? Es lo que está queriendo decir el Señor. Si la luz, nosotros debemos demostrar la luz. Y la iglesia, cuando los cristianos decidamos convertirnos realmente, los que estamos, usted espera multitudes en la iglesia, no, Dios espera que sean los que estén. Amén. Cuando los cristianos verdaderamente nos convirtamos al Señor, usted va a ver que en la iglesia usted ni siquiera va a tener que orar por la gente. Usted va a abrir la boca y los demonios van a estar manifestándose, paralíticos se van a estar levantando. Va a ver usted que la iglesia se va a llenar hasta para botar gente por las ventanas. ¿Por qué? Porque lo que el mundo desea es la justicia de Dios. En la profundidad de nuestro corazón, lo que nosotros deseamos es poder vivir como Dios nos diseñó vivir. Por eso cuando usted se pone a hacer cosas malas o yo me pongo a hacer cosas malas, me siento como lo peor. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para eso, estamos diseñados para ser santos. Dios nos creó santos. Adán y Eva eran santos, totalmente sin pecado. Y ese es el deseo de nuestra vida. Por eso cuando nosotros hacemos devocional, gemimos. La Biblia dice, nuestro espíritu gime adentro de nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles, gemimos dentro de nosotros mismos. El Espíritu Santo gime esperando la redención y la manifestación gloriosa. Y de los hijos de Dios, la misma naturaleza también gime por eso. Porque la naturaleza quiere ver cuando los cristianos se levanten, cuando la naturaleza anhela, porque para eso fue creada ella. La naturaleza, mire tremendo esto, la naturaleza fue creada para ser gobernada por los justos. Por eso usted ve tantos terremotos y tantas cosas en el mundo en este tiempo, porque la naturaleza está juzgada por impíos. Y la naturaleza, el hombre que fue creada para él, ella quiere servirnos a nosotros. Pero nosotros, con nuestras conductas, nosotros hacemos que ella gima. Y por eso tiembla. Y por eso los volcanes estallan así. Y por eso el clima se enloquece. Porque la naturaleza gime queriendo ver la manifestación de la santidad de Dios en nosotros. Nosotros no fuimos diseñados para andar en la carne, para andar en el pecado. No fuimos diseñados para eso. Y tienes que ser libre. Y para ser libre tienes que conocer la verdad y tienes que someterte a la verdad. Y Dios te ministra liberación. Tienes que dejar que Dios te ministre liberación. Pero mientras estás distraído en los ídolos de este mundo, en las cosas de este mundo, no vas a lograr ser libre. Tiene que llegar un momento en que uno diga, no más. No más, no puedo seguir andando así, no puedo caminar de esta manera. Entonces, bueno, ya cierro ahí, ya el Señor dijo lo que tenía que decir sobre esto. Voy a continuar con el tema, lo voy a hacer bien rápido. Lo voy a hacer bien rápido porque este tema es bien especial y esta es la última enseñanza de la gracia que redime. Acuérdense que estamos hablando del tema de los principios de Dios y estamos hablando del principio de la gracia. Dios en sí es un Dios de gracia. Y lo más tremendo es que aunque pareciera que en el Antiguo Testamento era un Dios duro, Dios siempre antepuso su gracia. Porque aunque Él tuvo que castigar al mundo antiguo, a Sodoma y Gomorra, a Egipto, a todas estas naciones, Él nunca olvidó a sus justos. Noé halló gracia delante de Dios, Abraham halló gracia delante de Dios, Moisés halló gracia delante de Dios, Josué halló gracia delante de Dios, el pueblo de Israel
halló gracia delante de Dios, aunque ellos pecaban y volvían, se levantaban y caían y se levantaban y fallaban, y halló gracia delante de Dios. Dios envió a los profetas, envió a Isaías, envió a Jeremías, envió a Nahum, envió a todos los profetas, a Ezequiel, a todos los profetas a predicar, siempre insistiéndoles, instándolos a ellos a que se arrepintieran y que andaran bien, porque la lucha de Dios en el Antiguo Testamento era que el hombre le era imposible, porque no podía ¿qué? No tenía, que había en el hombre que le impedía, aunque él quería, porque mire que en el Antiguo Testamento la gente no había nacido de nuevo. El nuevo nacimiento solamente se da cuando Jesús viene. Antes en el Antiguo Testamento David no había nacido de nuevo, y mire los salmos que escribía. El Espíritu Santo venía sobre él y él escribía, pero él no había nacido de nuevo todavía. Solamente nacimos de nuevo cuando Jesús, después de que Jesús resucita, Jesús se les aparece a los discípulos, la primera vez que nacieron, cuando nacen de nuevo los discípulos, y dice la Biblia que Jesús sopla sobre ellos y le dice: recibid del Espíritu Santo. Ellos nacieron de nuevo en ese momento. Y en el Antiguo Testamento la gente le era imposible vivir en santidad realmente. Por eso David caía, Jonás caía, todos caían de esa manera. Pero nosotros podemos vivir en santidad. Tenemos acceso al poder, el mismo poder, la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, opera en ti y opera en mí. Es decir, que el pecado que está en nosotros es porque nosotros le hemos dado autoridad. Y es responsabilidad nuestra. Le voy a decir esto, y esto lo se llama en el discipulado: su carne es responsabilidad suya. Y eso es lo que estaba pensando yo en estos días cuando yo he ministrado liberaciones. Les voy a decir, yo he ministrado liberaciones y el Señor me ha hablado esta mañana. Y he visto gente ser libre de demonios. No por mi fuerza, no, es porque el Espíritu Santo viene y lo liberta. Y lo he visto. Aquí en esta iglesia lo hemos tenido. Pero ¿saben una cosa? Cuando el demonio se va, entonces la persona deja de pecar. La respuesta es depende. Porque el demonio se va, pues la carne quedó. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pecado al cual estamos adictos, el demonio se va. El demonio que te oprimía, que te dañaba, que te obligaba, el demonio que estaba operando a través de esa obra de la carne se va. Pero la carne que le gustaba ese pecado se queda, porque la carne no se va para ningún lado. Entonces, si usted era perezoso y salió un espíritu de pereza que lo obligaba, porque lo oprime, le dice, lo obligaba a que tenía que hacerlo también. Se alimentaba de su pecado. Pero usted llega y se sienta a su casa y está ya, tiene cosas que hacer y está ahí sentado dando el techo. Ay, qué pereza. Eso ya no es el demonio. Es su carne. Entonces usted le abre de nuevo la puerta al demonio y él vuelve y entra de nuevo. Entonces, cuando nosotros somos libres, porque Dios nos liberta de cosas, nosotros tenemos que someter nuestra carne, que le gusta ese pecado, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Pero entre nosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo. Por ejemplo, podría poner, por ejemplo, a ver, bueno, mejor no pongo ejemplos porque van a creer que estoy hablando de alguien, entonces no quiero poner ejemplos. Sí, cualquier pecado que usted está ahí y Dios lo libera, pero usted llega al momento que la tentación va a estar, el que lo hace caer ya no es el diablo, es la carne. Entonces la carne tiene que ser, ¿qué tiene que ser? Sometida. La carne tiene que ser sometida. ¿Y cómo se somete la carne? Entregándola a Dios. Y la carne se somete a través de la oración, a través del ayuno, a través de depender de Dios en la palabra de Dios, a través de la fe, de creerle a Dios, a través de que otro me ayude cuando yo estoy en debilidad. Esa es la forma en que yo someto la carne. La carne se somete alejándose de lo que la tienta. Entonces, con esto quiero decir que una gran responsabilidad de cómo andamos
No es del diablo. Ay, el diablo está, pero es que todo me echan la culpa a mí, pues. Todo yo, pues. Ah, no, él está trabajando y él no va a dejar de trabajar. Él siempre dice, esta es su debilidad, ahí le va a tener usted su tentación, porque ese es su trabajo. Eso es su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de él? ¿Cuál es el trabajo de él que él no sabe que es el trabajo de él? El trabajo de él es colar las ovejas de las cabritas. Él ni siquiera sabe, él cree que él odia a Dios y quiere llevar a todos para el infierno. Pero el trabajo de él es que hay personas que no en su corazón no desean realmente ser salvos. Están enamorados del pecado. Todavía no se han convertido. Entonces esas personas no van a ir al reino de Dios. La Biblia dice, porque si vivimos conforme a la carne, o los que viven conforme a la carne, no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Pareciera, usted puede que ni cuenta se dé, porque hay cosas de la carne, las causas de la carne, algunas que no se ven. Hay unas que son muy visibles. Por ejemplo, si a una persona le gusta fumar bazuco, por ejemplo, es una obra de la carne. Eso es visible, eso usted lo va a ver, el olor de bazuco, ay, qué olor o el marihuanero, o adicto a la marihuana, es un pecado, una adicción. Todo lo que me esclaviza, entonces usted huele esa marihuana por todos lados, pero usted no sabe el mentiroso. Usted no le huele la mentira por encima así tan fácil. O usted no sabe el adúltero de corazón. El adúltero del corazón, el que ve a todas las mujeres y ay, no quisiera cambiar a mi esposa por esta. Esta está muy bonita. Y ve la otra y el adúltero de corazón. Es decir, él no se está acostando con ninguna mujer, pero las desea todas. Un palo de escoba lo desea por allá. Entonces lo que quiero decir con esto es que hay pecados que no son visibles, pero nosotros los tenemos en nuestras vidas. Por ejemplo, el odio. Yo odio a esa madrastra, odio a ese papá, odio a esa mamá, odio a ese hermano. Usted no lo ve, usted no ve que aquí dice odio a mi mamá. No, eso está dentro en el corazón. Pero Dios, que todo lo escudriña y que ve lo que hay en lo profundo del corazón de cada persona, sí ve ese pecado que está ahí. Entonces lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que nosotros estamos viviendo un tiempo en que Dios quiere que seamos verdaderos cristianos. Y el principio de la gracia, que me permite a mí vivir en santidad, les voy a decir que es la cosa más maravillosa de ser creyente, la gracia de Dios. Pero no abusemos de ella. No abusemos de la gracia de Dios, y que Dios tenga misericordia y nos ayude en nuestras debilidades. Porque nosotros tenemos debilidades, pero Dios nos ayuda en tu debilidad. Porque tú crees que no puedes salir de ese pecado. Yo te digo la verdad, mentira, sí puedes. Porque la Biblia dice que Dios nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Esa debilidad por las muchachas, o por los muchachos, o por robar, o por mentir, o por el orgullo, o por el odio, o por las peleas. Hay gente que le gusta estar peleando. Hay gente que, ¿con quién pelearé hoy? Me siento raro, no he peleado hoy, necesito pelear con alguien. Hay gente que le gusta pelear, buscar problemas. Se meten en todas las peleas que no, buscando peleas. Invítenme para una pelea a ver si yo necesito pelear con alguien y enojarme con alguien. Enojones, criticones, envidiosos, orgullosos. Hay muchísimos pecados que nos alejan de Dios y que nosotros necesitamos ser libres de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ser libres de esa cosa? Una de las cosas es la gracia de Dios. Es que Dios dice, aunque tengas esas montañas de pecados que nadie los ve, solamente yo, porque yo veo el corazón, y puede que usted lo vea una persona muy santa, pero si le mirara el corazón sería como el monte Everest, una montaña de pecados. O uno que usted ve bien malo, hasta tiene un pecadito que es una colinita, pero el del otro que no lo ve es una montaña que... Entonces lo que quiero decir con esto es que Dios, a través de su gracia, coge esa montaña, o coge esa colina o esos pecados y los carga en la cruz del Calvario y se van. Entonces la gracia de Dios es algo tremendo que Dios nos ha regalado, porque el diablo, cuando viene a acusar, nosotros decimos, es que ya pagaron. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la gracia? Es que ya fui redimido. Es que ya fui rescatado. Si usted ya fue rescatado, mire, usted sabe, creo que es el síndrome de Estocolmo. ¿Cuál es el síndrome de Estocolmo? Creo que es cuando alguien lo secuestran y se enamora del secuestrador.
El pecado es como un secuestrador. Escúcheme, el pecado es como un secuestrador, te secuestra y ya llevas tanto tiempo secuestrado en ese pecado que ya no sabes vivir sin él. Ya no sabes vivir sin eso. Entonces, cuando ya llega Jesús, eres libre, váyase, y usted, ay, ya pon de agarro, pero es que, y el secuestrador está allí, y usted, no es que yo nada más conozco esto. Y nos devolvemos para el pecado que ya Dios nos había liberado. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Libertados, libertos. Esa palabra, libertos, ¿sabes? Esa palabra se usaba en el derecho romano. Cuando alguien salía de la esclavitud, le llamaban el liberto. Entonces lo que quiero decir con esto es que Dios ya nos liberó, que nos dio un nombre, que nos dio un apellido nuevo. Ya somos de Cristo y nosotros ya no podemos, en mi apellido ya no me llamo Mauricio Fornicación, porque ese es el apellido que nosotros tenemos. Porque si usted está casado con algo, con un pecado, usted tiene el apellido de ese pecado. Por eso dice la Biblia, porque ni los fornicarios, ni los hechiceros, ese es el apellido de ellos. Eso con eso es que es un apellido. Un apellido con lo que tú haces pacto. Y lo que domina tu vida y que tú eres uno con eso. Si tú andas en eso, tienes un pacto con eso. Por eso cuando uno quiere ser libre, tiene que renunciar al pacto que hizo con eso. Si usted hizo pacto con... Y hay veces, hay pactos que nosotros tenemos que no los hicimos nosotros. Son generacionales de pecados que vienen atando por muchas generaciones. Y esos demonios son ¿qué? Testarudos. Porque es que han vivido tantos años ahí que ellos no se quieren ir, y es de los más difíciles de sacar. ¿Por qué? Porque la persona es libre, pero la persona está tan acostumbrada a ese pecado que vuelve. Entonces ni siquiera es el diablo, es ella. Porque ella se está refugiando en un pecado y tiene el síndrome de Estocolmo. Entonces nosotros tenemos que ser libres, porque ya tú no eres esclavo del pecado. Entonces tienes que vivir como ¿qué? ¿Como qué? Cuando uno ya no es esclavo, ¿qué es? Libre. Tiene que vivir como ¿qué? Como libre. El pueblo de Israel salió de Egipto, y allá en el desierto, ay, ¿qué hacemos? Mire, ese es el síndrome de Estocolmo. Mire lo patente ahí. ¿Qué hacemos aquí en este desierto? No hay que comer, no hay agua. Ay, vámonos para Egipto otra vez. ¿Qué es eso? Es lo mismo. Es lo mismo. Volver a lo que conozco, porque no creo que Dios, el que me rescató, el que me liberó, pueda encargarse de mí. ¿Cómo se llama eso? Falta de fe, incredulidad. Porque por eso la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso la salvación es por fe, hay que creer.